Si volvemos a nuestro circuito original de este amplificador de audio de 2 etapas, podemos entonces decir que el micrófono que va conectado en J1 va a ver a todo el circuito, a todo el amplificador, como un elemento que tiene una impedancia que será igual a la suma vectorial de todas las reactancias capacitivas, de todas las reactancias inductivas y todas las resistencias puras. Esa suma vectorial es la impedancia de entrada de nuestro amplificador. De igual manera, el parlante de salida verá a todo el circuito que está antes que él como si fuera un elemento que tiene una impedancia que se llama impedancia de salida. Esa impedancia será la suma vectorial de todas las resistencias y todas las reactancias inductivas y capacitivas que ve el parlante. Obviamente, impedancia de entrada e impedancia de salida generalmente son distintas. Normalmente, en un amplificador de audio, las impedancias de entrada suelen ser bastante más altas que las impedancias de salida. Lo importante de este concepto de impedancias en los amplificadores y en otros elementos que vamos a ver en un futuro, como las líneas de transmisión, es que cuando se conecta cualquier elemento con otro que le sigue, las impedancias que cada uno ve del que le sigue o del que le antecede deben ser lo más parecidas posibles. Si las impedancias difieren, tendremos grandes pérdidas de potencia por un tema que explicaré más adelante. Esto es importante porque cuando leemos información descriptiva técnica de algún elemento, hay que comprender exactamente el significado de lo que está escrito. Este es un micrófono, todo lo que está aquí adelante es una sigla comercial que carece de importancia desde el punto de vista técnico. El hecho que diga micrófono dinámico hace referencia a que este micrófono puede funcionar dentro de un rango de frecuencias de audio extenso, manteniendo sus cualidades iguales durante todo ese ancho de banda. El hecho de aclarar vocal nos está dando una idea de que es para frecuencias de audio. Cardioide hace referencia a la forma de un corazón, cardioide de forma de corazón, que es la manera de imaginar desde qué lugar se logra la mejor entrada de señal a este micrófono, que es desde el frente y desde los costados, y prácticamente, acá estaría el vértice menor del corazón, prácticamente no entra señal desde atrás del micrófono. Y fundamentalmente, acá tenemos algo sumamente importante. Estos 600 ohms no es el valor resistivo puro del micrófono. Este es el valor de impedancia del micrófono. Es la suma de todas las reactancias y de la resistencia pura que tiene este micrófono. De manera tal que cuando lo vamos a conectar a un amplificador, la entrada del amplificador debería tener una impedancia de entrada lo más parecida posible a 600 ohms. Significa que cuando compramos, por ejemplo, tenemos un amplificador y leemos en el manual impedancia de entrada del amplificador 1000 ohms, deberíamos comprar un micrófono de 1000 ohms de impedancia para conectarlo. Si el micrófono es de 600 ohms, debería conectarse a un amplificador de 600 ohms de impedancia. El siguiente elemento de esta publicación carece de importancia por ahora, que es el precio, y quizá en un futuro sea diferente. De igual manera, nuestro parlante tiene que tener características similares a la salida del amplificador. Este parlante en particular nos está indicando que puede disipar una potencia de 3 watts y que tiene además una impedancia característica de 8 ohms. Esto significa que nuestro amplificador de audio debería tener una salida de 8 ohms de impedancia para conectarle este parlante. Los valores típicos que van a encontrar de salidas de audio, de impedancia de amplificadores y por lo tanto de parlantes comerciales, es 4 ohms, 8 ohms y 16 ohms. Bastante más raros y viejos los de 2 ohms y los de 32 o 64 ohms. La tensión de entrada es el valor máximo de diferencia de potencial de la señal que va a entrar a través de la primera etapa amplificadora a nuestro equipo de amplificación. Obviamente, lo primero que se va a encontrar generalmente en la entrada es un
capacitor, que ya vimos que cumple una función básica, que es evitar que la corriente continua pase hacia el micrófono. Vimos también que ese capacitor es el que genera normalmente distorsión, o es uno de los factores de distorsión en un amplificador, de manera tal que si la entrada de nuestra señal supera la tensión de aislación del capacitor o supera la tensión del transistor de entrada, específicamente la tensión base emisor, que es la del diodo de entrada, se va a producir la ruptura de nuestra entrada, probablemente se destruya el capacitor y se destruya alguno de los transistores de las primeras etapas. Otro tanto ocurre con la tensión de salida. Nuestro parlante puede o debe tener que manejar los valores de tensión que el fabricante del amplificador dice que entrega al mismo. Caso contrario, se puede producir el descone y la ruptura del diafragma del parlante, o se puede quemar directamente la bobina del mismo. La temperatura de trabajo es otra de las características típicas de un amplificador, ya que debemos considerar que los semiconductores no soportan temperaturas más allá de las indicadas por el fabricante, motivo por el cual muchas veces los van a encontrar ubicados o colocados sobre disipadores de calor, o van a encontrar elementos de refrigeración como los fans, los ventiladores o los blowers, o en otros casos van a encontrar cámaras térmicas como esta que se ve aquí abajo para unos cristales, que permite mantener una temperatura fija y constante, sobre todo en equipos que van a trabajar en lugares de fríos extremos. El factor de ruido es otro dato importante en un amplificador. Estamos hablando aquí del ruido generado por el propio amplificador. ¿Y por qué el amplificador genera ruido? Fundamentalmente porque está circulando dentro de todos los circuitos, dentro de todos los componentes que lo forman, corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es la que los transistores van a amplificar para lograr el cometido que estamos buscando. Pero no hay que olvidar que en ese proceso hay un efecto Joule, con lo cual muchos componentes se calientan, resistencias, bobinas, semiconductores de todo tipo. Al calentarse, liberan también electrones, porque le estoy entregando en este caso energía calórica en lugar de energía como diferencia de potencial. Esos electrones que se liberan por calor también van a ser amplificados. El transistor no sabe de dónde viene el electrón, si viene porque yo apliqué una polarización con diferencia de potencial o viene porque una resistencia está a una temperatura elevada. Entonces, todos los efectos de calor que se generan dentro del circuito generan ruido. Y ese ruido está relacionado con la frecuencia y con la temperatura. Hay ruidos específicos a una temperatura dada para cada tipo de frecuencia en la que esté funcionando nuestro amplificador. Y por último, la relación señal-ruido. Es la relación, división, cociente entre el nivel de señal de salida del amplificador y el nivel de ruido propio generado por el mismo amplificador. Se mide a frecuencia media, es decir, dentro de todo el ancho de banda que tiene mi amplificador, busco la frecuencia que está en la mitad, entre la frecuencia mínima y la frecuencia máxima, y a esa frecuencia mido qué potencia tengo la salida, qué potencia tiene el ruido que genera el propio amplificador por el efecto Joule explicado en el punto anterior, divido esos dos números y eso me va a dar una idea de la relación señal-ruido. Y digo una idea porque esta relación no se expresa en veces, sino que se expresa en decibeles. Es decir, si yo medí potencia del nivel de salida en watts, nivel de ruido en watts, divido esos dos números, voy a tener que calcular el logaritmo decimal de esa división y multiplicarlo por 10. Si en lugar de esto mido la tensión de salida de señal, la tensión de salida del ruido, lo divido, calculo el logaritmo decimal de esa división, lo multiplico por 20 y tendré la relación señal-ruido en volts. Y lo mismo ocurriría si lo quiero hacer como corriente. Tengo que medir la corriente de la señal de salida, la corriente generada por el ruido, dividir esas dos corrientes, calcular el logaritmo decimal y ese cociente
de multiplicarlo por 20 y tendré de esa manera la relación señal-ruido en decibeles de la corriente. Tanto sea potencia, tensión o corriente, la relación señal-ruido es una medida de la calidad del amplificador. Cuanto menor sea el nivel de ruido en función del nivel de señal, mejor es el amplificador. Pueden hacer una prueba con un amplificador en sus casas, no conecten ninguna señal de entrada, simplemente préndanlo, suban el volumen al máximo y vean si se escucha algún zumbido de fondo. Ese zumbido de fondo es el ruido. Cuanto más ruido tenga el amplificador, peor calidad tiene.